¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más saludándoles y pues empezando un tema también importante. Eh, Me gustaría agradecer primeramente a todos los suscriptores, de verdad nos están haciendo muy fuerte. Esto pues tiene que ir repercutiendo más en la sociedad y solamente con su ayuda nos vamos a poder difundir como debe de ser. Les agradezco a todos. Pues estamos en diferentes plataformas, ya saben, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, y ojalá y nos puedan ayudar en todas estas plataformas a difundir estos mensajes y tratar de hacerlos virales para poder seguir abarcando más conciencias, más personas conscientes y pensantes en esto de la política y nuestro futuro, que bueno, más que para nuestro futuro va a ser para el futuro de nuestros hijos también. Entonces, por eso tenemos que pensar muy bien cómo vamos a actuar dentro de este año y qué es lo que vamos a hacer en este año para poder recuperar como pueblo, como población, el poder y el mandato que le damos a aquellas personas que van a representarnos el año que entra. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema de hoy sería cómo hacer que la población sea quien mande y quien decida el rumbo que debe de tomar la economía en México. Bueno, son grandes problemas porque obviamente tenemos muchos vicios en la política mexicana. Los préstamos, los créditos que hemos tenido a través de toda la historia de México, todos los presidentes han pedido créditos, todos han endeudado al país y ese es un problema muy fuerte, severísimo que tenemos. ¿Qué más podemos hacer al respecto o qué podemos hacer para que nuestro país empiece a desarrollarse y a tener un crecimiento pues significativo? Yo creo y estoy prácticamente seguro que pueden ser tres los elementos fundamentales para poder desarrollar a México. El primero, la educación. La educación en México se ha quedado totalmente abandonada. Los profesores están capacitándose como pueden. Muchas personas que quisieran hacer más están limitados por lo poco que pueden hacer dentro de las aulas. Y el desentendimiento de los padres hacia sus hijos para que puedan desarrollar sus habilidades o que vean que dentro de la escuela siempre va a tener una oportunidad para poderse desarrollar. Ese es uno de los temas fundamentales y que debemos de recuperar, la educación en México. El segundo tema dentro de la educación en México es cómo hacernos profesionales en cuestión económica. La economía es compleja. Eso hay que entenderlo también. Es muy compleja y a nivel macroeconómico pues tenemos muchos problemas. Pero atacando este problema desde un nivel microeconómico, creo que sería la mejor posibilidad que tiene México para poder desarrollar su economía. Si analizamos la historia, hubo un momento en donde hubo un milagro mexicano en materia económica. ¿Por qué no repetirlo nuevamente ese milagro mexicano y poder sacar de este estancamiento a México? Muchos presidentes nos han prometido sacarnos de este estancamiento, ninguno lo ha conseguido y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Empezar de abajo, empezar de la base, empezar de los trabajadores. El trabajo, la economía mexicana se mueve en un gran porcentaje por la economía micro y pequeña, o sea, la familiar. Entonces, necesitaríamos apoyar a estas microeconomías para poder ir desarrollando infraestructura, que es muy importante para México. Eso tendríamos que hacerlo en una forma paulatina.
en donde hagamos entender a los microempresarios que es importante que vayan creciendo, que ellos mismos generen fuentes de empleo, que generen productividad, que generen infraestructura. ¿Esto lo podemos hacer? Claro que sí, lo podemos hacer desde el gobierno. Y ahora hay un elemento, un factor que dicen los economistas, que el gobierno no se debe de meter en las cuestiones económicas. Es una cuestión, una situación en donde el capitalismo absorbe a las economías. Sí, hay que dejar el libre comercio, correcto, pero debemos de apoyar de alguna forma desde el gobierno a los micro y pequeños productores, los micro y pequeños comerciantes, los micro y pequeños realizadores o constructores que hagan infraestructura y que desde ahí empecemos con esta base. ¿Por qué? Porque obviamente ahí se cimentaría nuestra economía. Esto es una teoría muy apegada a la economía, porque obviamente tiene fundamentos históricos también. Entonces, sí lo podríamos hacer, pero necesitamos mucho de la ayuda también de la ciudadanía. Necesitamos entender que somos parte de la solución, no somos parte del problema. Entonces, la economía se podría regular de esta forma. Y tercero, necesitamos, derivado de estos dos puntos anteriores, necesitamos emprendimiento y ciencia. ¿Sí? Yo pondría estas dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque obviamente de lo que estamos haciendo o de lo que se está proponiendo en cuestión educativa y en cuestión económica, podríamos utilizarlo para que nuestros cerebros, nuestras personas pensantes, los científicos que hacen ciencia en México, puedan desarrollarla aquí en México, pero que tengan verdaderamente la posibilidad. Desgraciadamente, tenemos una fuga increíble de cerebros que nos está costando mucho, entonces tenemos que retenerlos. La ciencia, la tecnología y la competitividad que se haga en México debe de ser indispensable para poder desarrollar una economía sustentable. Teniendo desarrollo científico, desarrollo tecnológico y competitividad, creo que sumaría mucho a la educación y a la economía que estamos planteando para poder desarrollar un México que verdaderamente sea protagonista en los mercados internacionales, que sea protagonista en el desarrollo económico, que sea protagonista también en el desarrollo científico. Tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de hacerlo verdaderamente bien. Entonces, eso es algo que lo dejo en la mesa para que ustedes también lo reflexionen, lo piensen, lo analicen para ver si es una cuestión que sea factible. Yo estoy convencido que puede ser muy factible eso. Si en estos próximos 6 años nos aplicamos en estas 3 áreas de fondo, sin descuidar, obviamente, muchas otras áreas, creo que verdaderamente podemos salir adelante, podemos ser un país de primer mundo, podemos ser un país que podamos tener desarrollo, que tengamos una economía estable. Bueno, pues hasta aquí el comentario del día de hoy. Me gustaría que nos sigan ayudando a multiplicar estos videos y bueno, sin más, soy César Daniel Cano Vargas y quiero ser presidente 2024. Muchas gracias.